es un problema. Hemos tenido mucha irregularidad en las clases, o nos cae día feriado, o me mandan a reuniones con los docentes. Bueno, en la clase pasada no se pudo dar clases, solamente les mandé unas lecturas que hoy vamos a repasar con todos ustedes. Estamos terminando el tema 1, que son generalidades de la acuicultura. Las clases 1 y 2 las pueden ver ya grabadas en el aula virtual, en una carpeta que se llama clases grabadas. Podemos ver cómo la acuicultura en el mundo se ha desarrollado de una fecha reciente para acá, de los años 70 para acá, hasta el extremo de superar ya la producción pesquera, que estaba estancada y sigue estancada desde los años 80 hasta la fecha actual, ¿no? Los recursos pesqueros del mundo se explotaron de una manera sistemática. Las flotas de cierto grupo de países fueron ampliándose, operando en todos los océanos del mundo, hasta el extremo que ya casi no quedan recursos nuevos por explotar. Quizás uno de los pocos recursos que no se han explotado son los de las grandes profundidades. ¿Qué problema ustedes como biólogos pesqueros, qué problema le ven a esto de explotar recursos en grandes profundidades? Son igual, se comportan los recursos de grandes profundidades igual que los de baja profundidad. La baja temperatura que hay en grandes profundidades, ¿de qué manera afecta el desarrollo de los recursos pesqueros en esas grandes profundidades? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Biólogo, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí, les decía, los recursos de pesqueros extractivos de los años 50 se fueron desarrollando, explotando progresivamente hasta que llegó un momento en que ya no se pudieron seguir explotando más porque ya estaban todos, en su gran mayoría, explotados o algunos sobreexplotados. Eso se consiguió con el año 88. Desde entonces no ha habido un incremento apreciable de la producción pesquera mundial, sino altibajos. Sobre todo durante los años de niño, la producción pesquera de países con alta producción como Perú y Chile se ve afectado por el calentamiento del agua. Al calentarse el agua, eso significa que el agua del fondo, que es fría con nutrientes, pues deja de llegar a la superficie, y al haber menos comida, los reclutas del año anterior deberían encontrar comida, ya no la encuentran y mueren. Entonces el reclutamiento es muy pobre durante los años de niño. Aparte de que los animales se reproducen menos producto de la menor abundancia de alimentos. Entonces, hay un trabajo que obviamente no forma parte de este curso. Yo no sé si el profesor Víctor Vélez se los narró, donde uno ve progresivamente a lo largo de los años cómo mayor número de cuadrantes en los océanos se iban siendo explotados por las flotas pesqueras de los países que tienen flotas pesqueras mundiales, como Taiwán, China, Japón, Corea, Francia, España. Los países americanos, Estados Unidos tiene una flota más o menos considerable, pero sobre todo son los países europeos y asiáticos que tienen grandes flotas que trabajan por todo el planeta. Una vez que se explotaron todos los recursos que estaban disponibles o que eran fáciles de ser explotados, no siguió aumentando la producción pesquera mundial, sino que da altibajos producto de problemas ambientales. Uno de los problemas ambientales es el fenómeno del Niño, que provoca un calentamiento de las aguas. O sea, los vientos que mueven el agua del fondo hacia la superficie, o mejor dicho, que mueven el agua a la superficie y la del fondo tiene que surgir para reemplazarla, pues esos vientos pierden velocidad. Entonces el agua del fondo deja de subir y los nutrientes escasean. Eso significa que va a haber menos nutrientes, menos crecimiento vegetal y menor cantidad de comida. Entonces el calentamiento induce a una reducción de la cantidad de comida y a una mortandad de los reclutas. Entonces se reduce el reclutamiento y hay menos pesca. Hasta que llegue el siguiente año que se normaliza la cuestión, entonces otra vez la población que queda en la zona, sobre todo la zona más afectada, es el Pacífico, el Pacífico Oriental, donde estamos nosotros, Ecuador, Perú, Chile. Son los tres países con altas producciones de peces,
y esos recursos, bueno, ya se ve que están explotados a su máxima capacidad. Pero, ¿qué recursos nos quedan en el mundo? Son los recursos de grandes profundidades. Ahora, esas grandes profundidades tienen baja temperatura. Eso ¿cómo repercute en el desarrollo de los recursos pesqueros? ¿Cómo influencia la baja temperatura que esos recursos se desarrollen? ¿Alguien tiene una idea? Caramba, nadie. ¿De qué manera influencia la temperatura el crecimiento de los individuos? ¿Lo acelera o lo retarda cuando aumenta la temperatura? Dime, Doménica. Doménica Aguirre, abre el micrófono, por favor. Yo considero que tal vez retarda. ¿Retarda qué? ¿Cuando sube la temperatura o cuando baja? Cuando baja. Cuando baja, retarda el crecimiento, es correcto. Ok, entonces, si ustedes fueran biólogos de la Subsecretaría de Pesca y surge una flota que les pide permiso para operar el camarón de grandes profundidades, el Plesiopeneus eduarcianus. Es un camarón, es un camarón de gran tamaño, puede alcanzar los 20 o 25 centímetros, muy rojo, vive a 1000 metros, entre 800 y 1000 metros de profundidad, y ustedes le darían permiso para montar 100 barcos o le dirían que vamos a probar con 3 barcos primero y vemos cómo va el recurso. Porque si el recurso no logra recuperarse con una explotación pequeña, imagínense, metemos 100 barcos, ¿no? Entonces dime, Jorge, ¿qué opinas? ¿Metemos los 100 o metemos los 3? Obviamente los 3, porque al ser una especie nueva hay que estudiar todo el comportamiento, la captura y todo eso. Claro, hay que definir primero cuál es la biomasa virgen y eso se hace con las primeras capturas que se obtienen. Como es un recurso que te pesca o con redes de arrastre o con nazas, pues se puede trabajar de alguna manera explorando el recurso y estableciendo cuál es la biomasa virgen y cuánto se pudiera explotar. Pero vamos también a ver... ¿Las conseguiste? Perdón. Vemos cómo ese recurso va respondiendo a la pesquería, si va perdiendo densidad muy rápidamente o no la pierde tan rápido. Y sobre todo, el año siguiente, ¿cuánto recurso queda? El problema es que esos animales se reproducen, algunos animales de estos son planctónicos que suben a la superficie, otros no. Otros tienen desarrollos pegados a la madre y no transcurre una fase larvaria en el agua, sino que directamente vamos a juveniles de la madre directamente. Ya vamos a esperar que pase el señor que vende la tortilla de maíz. Bien, pero entonces vemos que los recursos en grandes profundidades tienen limitaciones, crecen muy lentamente, tienen larga vida. Un recurso que dura 50 años no sería extraño encontrar. Entonces, manejar esos recursos a grandes profundidades requiere, bueno, una tecnología especial, porque trabajar a 1000 metros de profundidad no es lo mismo que trabajar a 20. Hace falta un entrenamiento de las flotas, y hay recursos importantes, las cigalas, la familia Nefropides, son recursos muy valiosos. Un kilo de cigalas en Francia pues puede costar a lo mejor 35 o 40 dólares. Un kilo de camarones en Playita Mía puede costar pues, 10 dólares, 12 dólares como mucho, ¿no? Porque ellos venden a 6 dólares la libra, el langostino. Entonces, estamos hablando de recursos de alto valor, pero con unas condiciones especiales. Por eso es que operar estos recursos de gran profundidad tiene dificultades tanto para el manejador como ustedes, futuros manejadores de estos recursos, como para las empresas interesadas en explotar. Entonces, no es fácil pues, que consigamos recursos no explotados a poca profundidad, y más bien los que van a quedar son los de grandes profundidades, que de ellos desconocemos mucho de su biología. Bien, permítame un momentito para ir al baño.
Bien, entonces, en la clase pasada estábamos evaluando los sistemas de cultivo. Habíamos hablado, voy a proyectar esa parte de la clase, aunque está grabada. Ok, Víctor, dime si se ve. Está cargando. Todavía. Ahí sí, ya recién salió. Ya se ve, doctor. Ok, entonces decíamos que los sistemas de cultivo en el mundo, habíamos empezado por las lagunas en tierra, que suelen usarse para peces como chame, tilapia, camarón, vieja azul, paiche, cachama, bagres, truchas, carpas, y para invertebrados como camarones. En las lagunas en tierra se suele trabajar con dos sistemas de cultivo, extensivo y semi-intensivo, cuyas características más importantes son: la acuicultura extensiva se dispone de infraestructura no necesariamente destinada en su origen para la piscicultura, para la acuicultura. Por ejemplo, las lagunas en finca para suministrar agua al ganado, como mi hermano tenía, represas hidroeléctricas o de abastecimiento de agua para la agricultura, o las ciudades, como por ejemplo La Esmeralda, Poza Honda, Coca-Cola Sinclair, son sistemas de aguas disponibles, aguas retenidas en los países de grandes dimensiones, que perfectamente permitirían desarrollar acuicultura en ese sitio. Acuicultura puede ser extensiva, donde simplemente colocamos animales a que crezcan con la alimentación que hay en el sitio, y se pesca con sistemas de enmalle, redes que se colocan verticalmente, y cuando los animales tratan de atravesarla, pues quedan atrapados. También tenemos las lagunas en los sistemas de enfriamiento de plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas, ellos usan un combustible para calentar agua. Ese agua debe enfriarse, y el agua de enfriamiento se libera al ambiente para liberar el calor al ambiente, pero se forman unas lagunas en las cuales se pudieran usar para acuicultura. Lo que no se permite usar para acuicultura son las plantas nucleares, que también requieren enfriamiento y también tienen lagunas, pero por el peligro de la radiación que pudiera estar presente, entonces no se permite la acuicultura en esos sitios. Pero en las plantas termoeléctricas pues no hay ningún peligro, pues lo que están liberando es calor, y allí pues tenemos especies resistentes que pudiéramos cultivar. En los sistemas extensivos, entonces, no hay control de parámetros ambientales, no se alimentan los organismos con recursos externos al ambiente, aunque pueden suministrarse abonos para estimular el crecimiento de fito y zooplancton en las lagunas. Cuando son lagunas de cultivo expresas para la acuicultura, entonces sí, ahí podemos fertilizar, pero no suministramos más alimentos. No hay un control de enfermedades y se cultiva organismos a una densidad muy baja, 0,5 individuos por metro cuadrado o mucho menos, a lo mejor 0,005. Cuando nosotros en Venezuela sembramos cachama en una diversidad de embalses, sembramos a lo mejor 20.000, 30.000 ejemplares en una laguna que podía tener muchos kilómetros cuadrados. Entonces ahí la densidad es mucho más baja que lo que le estoy poniendo aquí. Lo que pasa es que en lagunas de cultivo de baja profundidad, ahí sí podemos tener cultivos extensivos con muy pocos animales por metro cuadrado, sin alimentación. Eso significa que son cultivos muy baratos y eventualmente vamos a poder cosecharlos, ¿no? En la agricultura semi-intensiva, que es la que tenemos en Ecuador de una manera generalizada, entonces ahí sí hay construcciones destinadas a la agricultura, hay lagunas, hay alimentación de los organismos con balanceado, pero también hay promoción del alimento natural. Se agregan abonos al agua para que el agua esté permanentemente verdecita. Eso tiene dos funciones. Una, permitir que el fitoplancton crezca continuamente, todas las semanas o cada 15 días hay que abonar el agua para que el fitoplancton crezca y me permita una disponibilidad de zooplancton, que es el que realmente van a usar los animales bajo cultivo.
pero también me oscurecen el agua y eso previene que los depredadores, tipo pájaros, se coman los cultivos, ya sean peces pequeños. Si son peces grandes, pues hay poco problema, pero muchas veces los pájaros también comen peces grandes. Entonces la solución es que los depredadores no vean los animales bajo cultivo, puede ser camarones o peces, y para eso hay que mantener las lagunas con una turbidez elevada, ya sea no turbidez por fango, sino turbidez provocada por fitoplancton, que oscurezca el agua y me permite evitar que los depredadores se percaten de los animales bajo cultivo. Un problema que estamos teniendo en algunas lagunas con los mejillones. Hay lagunas de cultivo en Venezuela, en Panamá y creo que en Ecuador, por lo que le oí a César Loderos de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Por qué creen ustedes que el bivalvo, el mejillón, causa problemas en las lagunas? ¿Qué comen los bivalvos? Comen sedimentos, No. medio de filtración. Con filtrador. Ellos filtran, sí. Pueden Por eso, filtrar por sedimentos en suspensión. Ya, alguien más iba a hablar. Ah, Habló Miguel, también habló otra persona. Fito- Los interrumpí. Fitoplancton. Comen Por fitoplancton. Entonces, como el fitoplancton es el que le está dando color al agua, si el mejillón está presente en grandes proporciones, ellos eliminan el fitoplancton del agua. Obviamente, el camarón no se muere, o la tilapia o el chame, porque estamos alimentando con balanceado. Pero ese componente del alimento que era provisto por el zooplancton ya no lo va a hacer, porque el fitoplancton fue eliminado por el mejillón. Y peor aún, los depredadores ahora van a ver los camarones facilito, el agua ahora es clarita. Y tenemos entonces un problema de mortalidad severa por depredación. Entonces, estos mejillones pues, están causando mucho inconveniente y pues están buscando la manera de controlarlos, que no es fácil, ¿no? No es fácil controlar los mejillones. Bueno, en los sistemas semi-intensivos en Ecuador dijimos que había control de los parámetros ambientales, particularmente del oxígeno, del pH del suelo y de la columna de agua, lo cual se controla agregando cal, ya sea óxido de calcio, o cal viva, o carbonato de calcio, bicarbonato de calcio o óxido de magnesio. Hay control de la salinidad con recambio de agua y hay control de enfermedades. Usualmente las enfermedades se controlan a través de la buena calidad del agua. En una laguna de 10 hectáreas es difícil agregar antibióticos o agregar sustancias que ayuden a controlar las enfermedades. Pero en un documento que les pasé en la aula virtual, no, en WhatsApp, de un profesor de España, él hablaba del uso de fermentos y cómo se le pueden liberar al agua, inclusive en grandes extensiones en las lagunas, y eso ayuda muchísimo a la calidad del agua y a la calidad de vida de los organismos. Esto lo vamos a tratar en una clase aparte. Por el momento lo que les recomendé fue que leyeran el documento, bueno, que oyeran el documento porque es una charla que el profesor dio hace poco. Ya les digo cómo se llama el profesor, me meto directamente en el chat de optativa 3. David Celdrán. Se lo pongo en YouTube, se lo mando directamente por el chat. Y ahí tienen el YouTube, por favor, cópienlo, véanlo, lo van a disfrutar, es largo, tienen que verlo con calma cuando ya no tengan preparando almuerzo, preparando la cena
o atendiendo a los niños, lo van a disfrutar realmente. Son tecnología de punta. Lo último que se conoce sobre el agregar cosas al agua para beneficiar la salud y la alimentación de los animales. Entonces, continuamos. Doctor, ¿dónde puedo enviar ese link por WhatsApp? ¿Quieres que te lo envíe por WhatsApp? Ya lo hago. Es que lo Sí, para tienes, tenerlo ahí. lo tienes en el WhatsApp. Lo que pasa es que David, ok. Ahí está, Brian. Gracias, doctor. Ok, entonces, el siguiente sistema de cultivo intensivo tiene implícito el uso intenso de tecnología de control de parámetros ambientales, con un alto costo y bajo la supervisión de personal altamente entrenado. Por ello, solo se emplea en espacios de tamaño reducido, como tanques o raceways, que lo vamos a ver en la clase de hoy. La acuicultura intensiva suelen ser sistemas de cultivo cerrados, con bajo recambio de agua con el ambiente, utilizando filtros biológicos para recircular el agua o sistemas de biofloc, que son completamente cerrados y donde el control de minerales en el agua se logra por medio de las bacterias presentes en los gránulos de biofloc. Es decir, que en los sistemas con biofloc no hay filtros, no hacen falta los filtros. Los filtros hacen falta en el raceway o en los sistemas acuapónicos, que vamos a verlo en detalle hoy. El agua que se repone es la que se evapora solamente. Hay un control intenso de parámetros ambientales, requiere tecnología y personal especializados y costosos. La alimentación la provee el cultivador, el aporte de la alimentación ambiental es despreciable, salvo en el caso de sistemas biofloc, donde el biofloc se ha medido que aporta alrededor de un 15% de la dieta. El 85% tiene que seguir siendo aportado por el cultivador. Hay un control de enfermedades, la densidad de cultivo suele ser muy alta, 100 a 500 individuos por metro cuadrado, y suele ser bajo infraestructura de tanques o raceways. Entonces, vamos a ver qué es esto de los raceways. Entonces, yo les mandé no es esto lo que quiero. Ya va, les muestro. Voy a montar las fotografías. Ok. Entonces, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, primero les muestro las imágenes y después vamos a la teoría. Paro de contar, paro de transmitir y vámonos entonces a los raceways. No lo veo aquí. Dime, Víctor, si se ve.
Está cargando. Ahí ya salió. Ya, ok. Entonces, aquí ven un raceway. El raceway es un ambiente acuícola donde el agua circula. Puede ser de tipo circular o puede ser de tipo lineal. En el caso de la derecha, lo que están viendo es un cultivo lineal donde los organismos están retenidos con unas mallas. Vemos unos escalones y unas mallas. Esas mallas impiden que los organismos salgan de la laguna, y aquí vemos unos alimentadores automáticos que están dos por cada canal. Aquí vemos un raceway circular donde los organismos pues también están presentes en este agua circulante. Aquí vemos un sistema también de agua circulante. Pero no es más que eso, son simplemente, bueno, este es el típico sistema de agua circulante. Tiene pues una serie de ventajas. Se usa para especies reófilas, especies que le gusta estar nadando todo el tiempo. El riesgo que corremos es que la especie esté consumiendo mucha energía para mantener una posición en el raceway, y lo lógico sería una baja velocidad, de tal manera que el animal puede trasladarse con la corriente o puede mantener posición, pero no le cuesta mucho mantenerla, porque a lo contrario se nos va a poner flaco producto de estar dando vueltas en estos sistemas, ¿no? Entonces, aquí ustedes mismos pueden poner raceway en su computador y van a ver pues una serie de instalaciones con esa característica, ya sea que son lineales, el agua ingresa y sale. Por ejemplo, vamos a ver, aquí el agua circula, el agua permanece y tenemos entonces un filtro donde esa agua es purificada. Aquí vemos unos generadores de paletas en el raceway. Vemos una oxigenación bien intensa en acuicultura de camarón en Panamá. Ok, entonces vamos ahora a pasar esto fue lo que les mandé leer, espero que lo hayan hecho. Entonces tenemos vemos un sistema en escalera. Los sistemas raceway, también conocidos como sistemas de flujo continuo, se emplean en cultivos intensivos ya que cuentan con un flujo rápido de agua que permite mantener una biomasa elevada de organismos y un recambio de agua continuo. El diseño de este arte de cultivo comprende grupos de canales angostos construidos en bloques secuenciales con 2 o 3 secciones en serie, de tal modo que el agua es vertida de un raceway al siguiente, lo cual permite la oxigenación del agua. Entonces son canales rectangulares, estrechos y alargados que se elaboran con cemento y tienen aproximadamente 1 metro de profundidad. Cuentan con un sistema hidráulico para el paso del agua de un canal a otro, así como un desagüe que generalmente está ubicado al final de la estructura. Entre una sección y la otra de canales hay un desnivel de al menos 0,5 metros que ayuda a elevar la concentración de oxígeno y liberar CO2, permitiendo operar hasta 8 unidades en serie con un flujo de agua de 85 a 100 litros por segundo. La capacidad de carga de un raceway de 30 a 35 kilogramos por metro cúbico con un flujo de agua de 50 litros por segundo de 1 a 1,5 a 3 recambios por hora. El tamaño más común es de 30 por 3 por 1 metro en series de 4 secciones con una caída de 0,6 metros a la siguiente. ¿Qué se cultiva en raceway? Bueno, bagres, lenguados o truchas. El lenguado está pegado al fondo, así que aunque el agua esté circulando, él no va a estar circulando con el agua. Ellos nadan relativamente poco
y más bien lo que fluye por encima del lenguado es un agua altamente oxigenada que se recambia continuamente y permite una alta calidad. Es decir, que el raceway me permite mantener unas condiciones más adecuadas del agua de cultivo. Ahora, yo puedo tener un raceway con agua que me está entrando del ambiente y la libero. Ahí no requiero filtro, ahí simplemente estoy usando el agua natural y la dejo, el agua, por ejemplo, en un río que viene de la alta montaña, el agua del deshielo. Es un agua con baja temperatura y es la que se usa en varios países. Allá en Francia está mandando mensajes por la página del grupo. Entonces, las truchas se cultivan en raceways con agua que proviene de la alta montaña. Un agua que circularía arriba abajo, pero se desvía para que ingrese a la truchicultura y continúa su camino. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de un raceway con agua natural. Sería una trucha. Bien, dime Maribel si se ve. Maribel, Brian, cualquiera, que dígame si se ve la imagen. Sí, sí se ve. Sí se ve. Es una truchicultura, ¿verdad? Entonces, ya que no estoy seguro si están viendo lo que yo quiero que vean. Decía truchas, decía. Entonces sí. Ok, entonces esto es una truchicultura en Mérida, Venezuela. Vemos que tenemos series de lagunas. Hacia la derecha hay una laguna que apenas vemos, otra que sí, son series de 3 lagunas, y luego tenemos 3 más, y ya va al río. Entonces este agua proviene de un río, de la alta montaña, pero agua del deshielo, agua fría, con temperaturas entre 15 y 17 grados o menos, y la desviamos del río, la agregamos a la laguna y la dejamos seguir. Entonces, estos son raceways, el agua está circulando todo el tiempo y se mantiene una muy alta calidad de agua. La alimentación es provista por el cultivador. Aquí, básicamente, como es agua de río, los ríos no suelen tener plancton y pues tampoco se mantiene el agua, porque el recambio de agua es muy intenso. Entonces, pues son unas condiciones de cultivo muy particulares, ¿no? Son muy bonitas. Aquí vemos de nuevo una truchicultura en Mucunután, en la sierra estado Mérida. Yo estudié allí en ese estado en el año 70. Aquí vemos más riesgos de truchicultura en Venezuela. Bien, las truchiculturas en los Andes son muy lindas, ¿vale? Son sitios realmente... yo pienso que aquí se desarrollan 2 actividades económicas. Una, la truchicultura, y otra, el turismo. Ya va, déjenme mandar un mensaje por WhatsApp. Bien, entonces, fíjense que es un sitio tan bonito que vale la pena llevar turistas a ver las truchiculturas
ya sea en Mérida o en Venezuela, o aquí en Ecuador, no tendría ninguna diferencia, donde el turista ve las lagunas, ve los sistemas de desove, porque las truchas no se compran los juveniles, se compran los huevos embrionados y se hacen eclosionar en las instalaciones que vemos aquí al fondo. Entonces, esto se le muestra pues, al turista cómo es el proceso del cultivo de la trucha, y luego va a comer trucha. Hay un restaurante que se dispone adecuadamente para atender a los turistas y se les sirven truchas que pueden ser como este plato que vemos aquí, o trucha entera, o trucha en filete, a ver, otra manera. No, todas las truchas que estoy viendo acá son gratinada, en filete, a la parrilla. Bien, pero entonces ustedes se dan cuenta, bueno, aquí tenemos trucha gratinada, ¿no? Esta se ve muy rica, que es trucha cubierta con queso. La trucha de por sí no tiene mucho sabor, aunque es un salmónido, no es lo mismo carne de salmón, que es una de las cosas más exquisitas que yo he probado en mi vida, a la trucha, que es más bien insípida, ¿no? Hay que darle más bien, darle sabor con algún condimento. Bien. Entonces, suficiente de los riesgos. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? Me gustaba esto de combinar turismo con acuicultura, porque lo mismo se hace con otros sistemas de cultivo, como por ejemplo cultivos en jaulas, perdón, en bateas. Yo estuve en Galicia viendo los cultivos de mejillones y yo sé que en algunas bateas van los turistas y los llevan en barca, en un barquito, los suben a la batea, ven cómo es el proceso de cultivo, sacan las cuerdas llenas de mejillones y les sirven entonces mejillones ya preparados, mejillones al vino, o mejillones, pueden abrir mejillones crudos. Lo que pasa es que muchas de las áreas de cultivo en España, para mi sorpresa, tenían unas condiciones de salubridad bajas. Había un alto contenido de coliformes y los mejillones no podían ser consumidos directamente, tenían que ser llevados a tierra en unas lagunas con agua tratada con cloro, se los mantenía por 2 días, permitiendo que el estómago del mejillón se liberara de partículas que hubieran consumido los días previos y se liberaban también de coliformes. Y eso, una vez que el mejillón estaba libre de coliformes, pues se vendía directamente, ¿no? Y hay una venta de mejillones crudos muy intensa, aparte de los mejillones que se envasan, ¿no? Yo creo que uno de los platos más exquisitos que yo he probado son mejillones en escabeche, que vienen en unos frasquitos. Como el mejillón tiene un color tan intenso, la hembra es anaranjada y el macho es amarillo, entonces los combinan y forman una especie de banderas en los frasquitos de mejillones en escabeche, que realmente, si ustedes tienen oportunidad de probarlos, pues no se pierdan esa delicia, ¿no? Aquí lamentablemente no tenemos mejillones de gran tamaño, y la mitela, que es el mejillón que tenemos en Ecuador, pues no alcanza mucho tamaño para justificar su cultivo, ¿no? En el Caribe y en el Pacífico, sobre todo hacia la zona de Nueva Zelanda, Australia, tenemos el perna, que es un mejillón de gran tamaño, puede llegar a tener 20 centímetros de longitud. O sea, cuando se le permite crecer muchos años, pues llega a ese tamaño. Pero no tenemos mejillones de gran tamaño aquí. A pesar de estar en el mismo Océano Pacífico, aquí no tenemos pernas. Curioso. En Venezuela tenemos 2 pernas, uno invadió en el año 90 y el otro supuestamente había invadido hace muchos años, decenas o centenares de años, seguramente por el tráfico de barcos, ¿no? El mejillón puede trasladarse pegado al casco de los barcos y cuando cruzan el Panamá, pues pueden desovar y reintroducir estas especies en cualquier país, ¿no? Bien, entonces damos por concluidos los raceways, ya los conocemos los detalles. Vamos ahora con los RAS. A ver si lo consigo. El sistema RAS son sistemas
estables, dice, vamos a decirlo, si lo... Ok, dice, los sistemas RAS, filtración biológica en acuicultura, en los sistemas de recirculación acuícola, que es lo que significa RAS, Recirculating Aquaculture Systems, un componente necesario es el biofiltro. Estos dispositivos proporcionan la conversión de desechos solubles en sólidos a través del crecimiento bacteriano. Los más notables son los residuos nitrogenados asociados con el amoníaco y la urea, porque son los que derivan de la orina de los animales bajo cultivo. Estos materiales son tóxicos para los animales acuáticos hasta que son oxidados a nitratos por las diversas especies de bacterias quimiotróficas, conocidas colectivamente como nitrificadores. Hay una gran variedad de filtros biológicos utilizados en la acuicultura. Todos los diseños se esfuerzan por proporcionar un área de superficie grande para que las bacterias los colonicen. Típicamente, estos filtros tienen un lecho estacionario fijo o un lecho móvil de material. Los tipos de materiales utilizados, madera, piedra, arena, formas de plástico, reflejan la intención del diseñador de confinar los materiales y el agua a tratar en un espacio que no exigirá una gran huella en la instalación, o sea, que no ocupa gran espacio en la instalación de acuicultura. Será de autolimpieza, no causará la pérdida de grandes volúmenes de agua en el proceso de limpieza y no consumirá grandes cantidades de energía o mano de obra para funcionar. Entonces, hay filtros de goteo, hay filtros de contacto biológico giratorio, hay unidades de autolimpieza, prueba de lado a lado. Bueno, esto lo pueden leer en el documento que les pasé, pero lo que les voy a mostrar es el sistema que usaron dos de mis tesistas. Vamos a ver si me deja. Ya voy a poner las imágenes del sistema de filtro que usaban mis tesistas en un cultivo de aquaponía. Ok, entonces se los muestro. Vamos a ver, paro de compartir y me voy a Word para que vean el sistema de biofiltro. La tesis era de Fernanda Macías y Brian Mera. No sé si lo conocerán ustedes, ellos se graduaron a comienzos. Moreira Cedeño, no Mera. ¿Cómo? Brian Cedeño. Moreira Cedeño. Brian Moreira Cedeño, correcto. Y Fernanda Macías, disculpe el olvido de mis tesistas, de mis propios tesistas. Ok, entonces vemos que ellos tenían un sistema RAS. Vemos el tanque de cultivo, era un tanque de 1 metro cúbico, donde tenían las tilapias. El tanque iba drenada por gravedad a un biofil, a un sistema, a una unidad de sedimentación,
donde el agua estaba en reposo por unos minutos, ahí se precipitaban los sólidos, luego pasaban a la unidad de filtrado, que son estas 4 unidades que ven aquí. Tenemos en la primera unidad de una malla de 1 milímetro, hay una esponja, ladrillo, hay un biobolas, 2 unidades de biobolas. Las biobolas son estructuras sólidas que permiten una gran superficie. Ellos las construyeron con trocitos de manguera plástica, manguera corrugada, que lo picaban y metían un trocito dentro del otro, de tal manera que una unidad tenía un trocito de manguera circular y adentro tenía un trocito de manguera aplastada. De esa manera se maximiza la superficie porque lo que queremos es que crezcan las bacterias en él. Entonces tenemos 2 unidades de biobolas. El agua pasaba de una a otra por estas láminas que ven aquí, estas 3 láminas. Unas láminas tienen huecos arriba y otras huecos abajo, de tal manera que el agua es obligada a circular en la totalidad de la columna de agua. La esponja, el problema de la esponja es que provee una gran superficie, pero solamente en el exterior. En el interior, el agua circula muy mal por la esponja. Entonces, realmente, yo no recomendaría la esponja. Yo recomendaría uso de biobolas o algún sistema que me asegure que el agua está circulando por encima de las bacterias. En Guayana Francesa, yo veía un sistema de recirculación hecho con corales. Los corales, Francia tiene territorios extracontinentales en las islas del Pacífico, y luego América tiene Martinica, una isla del Caribe, y tiene Guayana Francesa en el continente americano, en América del Sur. Desde Guayana Francesa lanzan los cohetes. Está la base de lanzamiento de cohetes de Kourou, en la cual pues pude tener la suerte de ir a visitar, invitado por el gobierno de Francia. Entonces allí vi que ellos, el canal de recirculación no era como este que tenemos aquí, sino era un canal estrecho de unos 20 centímetros de ancho, y era como un tubo picado por la mitad, un tubo de PVC picado por la mitad, y dentro del canal se colocaban fundas de malla rellenas con coral. El coral es una piedra natural, producto del animal, el celenterado que lo crea, y corales ramificados. No eran corales de tipo pétreo, sino más bien corales de tipo cervicornis, como el coral, como la Acropoda cervicornis, que es un coral muy ramificado. Entonces, esas ramitas de coral muerto provee un sustrato para el crecimiento bacteriano muy bueno, y los tubos, los canales estaban llenos de fundas llenas de coral. De esa manera el agua circula a través de las fundas, y las bacterias son las que se encargan de extraer los productos nitrogenados y convertirlos en el amonio, lo convierte en nitrito, y los nitritos en nitrato. Una vez que el nitrógeno está en esa forma, es recogido por una sala de bomba donde era lanzado al techo de la casa. En el techo de la casa ven esta tubería con unos huecos que ven en forma pintados de negro, donde se colocaba en cada hueco una planta de lechuga. El agua circulaba por todas las lechugas hasta que volvía otra vez por gravedad y caía en forma de chorro, oxigenando el agua de las tilapias. Aquí también había un aireador, un motorcito con aireador, ¿no? Pero realmente no hubiera hecho falta. Yo vi que el profesor Francisco Navarrete tenía en el acuario que montó a la entrada del laboratorio de biología un sistema con acuarios, y con el mismo sistema que están viendo aquí, porque mis estudiantes fueron estudiantes de Francisco, y de la clase fue que tomaron este modelo, y yo pues se los doy. Como funcionó perfectamente, pues se los manifiesto a ustedes. La tesis la pueden tener, se la puedo dar, se les puede dar una copia. Entonces, lo importante es que el sistema es eficiente, funcionó durante un mes seguido, sin necesidad de recambiar el agua. Lo único que hacíamos era colocar el agua que se evaporaba, pero el sistema funcionó perfectamente.
Ahora, ¿cómo es esto del nitrógeno? Quiero aprovechar para mostrarles la imagen del ciclo del nitrógeno. Vamos a ver si la podemos ver. No se ve. Ya va, tengo que montarla. Ok. Dime, Brian, si se ve. Delgado, abre el micrófono. Sí se ve, profe. Ok, entonces tenemos que, aquí vamos a ver el ciclo del nitrógeno, tenemos plantas, tenemos peces, tenemos bacterias. Empecemos por los peces. Aquí tenemos un choy, se llama esto, ¿no? Este animal que lo hay en el aeropuerto de Guayaquil. ¿Cómo lo llaman, Kevin? Carpacoy. Carpacoy, exactamente. Ok, entonces los excrementos de los animales, los restos de las plantas, los restos de comida y sobre todo la orina de los peces me proveen nitrógeno. Ese nitrógeno viene del metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los carbohidratos y en general grasas y azúcares me transforma la materia orgánica en CO2 y agua. El CO2 se va al agua y el oxígeno viene del agua y se va y proviene del ambiente. El oxígeno viene del ambiente y es consumido por los peces, pero el CO2 sale del organismo y se va al agua. El problema es que en el caso del metabolismo de las proteínas, el nitrógeno se transforma en varios productos. En el caso de las aves, que tienen, se transforma en ácido úrico, que es muy insoluble, y los pollos, los gallos, los pajaritos, las aves en general, liberan en la orina junto con las heces fecales, y las heces fecales de las aves suelen ser casi líquidas, producto de que la orina está mezclada con ellos, y en ella va el ácido úrico. En el caso de los peces que están en el agua, ellos liberan amoníaco. Nosotros no liberamos amoníaco, liberamos urea. Dependiendo de dónde esté el animal, del ambiente y la cantidad de agua que haya disponible, el animal libera ácido úrico, urea o amoníaco. En el caso de todos los animales acuáticos, la manera como se libera el nitrógeno es en forma de ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico tiene que pasar por una serie de pasos que lo van a transformar en el amoníaco, perdón, lo va a transformar en nitritos por las nitrosomonas, la bacteria nitrosomona, y las nitrobacterias lo va a transformar en nitrato. Ahora, si no tenemos plantas en el sistema, ese nitrato pues se va a acumular irremediablemente, porque no hay quien lo consuma. Entonces, el problema de los sistemas RAS sin plantas, que no son acuapónicos, necesitamos que alguien recambiar el agua eventualmente, porque si no el nitrato va a estar acumulándose indefinidamente. Claro, tenemos algunas bacterias denitrificadoras que los nitratos se transforman en N2 y se va a la atmósfera. Pero en este caso que tenemos un cultivo acuapónico, la planta va a absorber el nitrato y también puede absorber el amoníaco, porque lo medimos. Vimos que las plantas de lechuga tenían la posibilidad de absorber nitrato y absorber amoníaco. Entonces, este es el ciclo del nitrógeno, pero ahora vamos a verlo más completo. Aquí vemos entonces, ya vamos a ver si lo puedo, necesito que lo vean completo y no me, bueno, arriba lo que es el ciclo del nitrógeno en estanques. Entonces, voy a bajarlo y veo todo menos lo que dice el ciclo del nitrógeno en estanque. Entonces, tenemos el N2 que está en la atmósfera, es fijado, el N2 atmosférico es fijado por las cianobacterias, las cianofisias y las bacterias
están asociadas a las leguminosas. En el caso de los sistemas acuáticos, bueno, son las bacterias cianofitas. En el caso de los sistemas terrestres, son las bacterias nitrificantes que se asocian a las raíces de las leguminosas y de otras plantas también. Entonces, las cianobacterias, ese nitrógeno pasa a nitrógeno orgánico no vivo por descomposición de la microbiana, pues pasa a amoníaco, y el amoníaco va a su curso que acabamos de ver: nitrosomonas, nitritos, nitrobacter, nitrato, y la absorción de esos nitratos pues permite que sean asimilados por las plantas. Y las plantas pues se lo dan a los animales, y los animales pues lo liberan de nuevo hacia el nitrógeno orgánico, ¿no? No vivo. Las plantas pueden absorber amonio también, como ya les explicaba antes. Y hay una parte que es lo que más me interesaba, que es la desnitrificación. Es decir, el nitrato formado por los nitrobacter, si no es absorbido por las plantas, pasa a nitrito, pasa a óxido nitroso y pasa a N2O, y de ahí pasa a nitrógeno volátil que se desprende hacia la atmósfera. Es decir, este es el proceso de desnitrificación que ocurre con ciertas bacterias. También el óxido nitroso puede pasar a hidróxido de amonio y que se descompone a amonio posteriormente, ¿no? Se llama amonificación del nitrato. Entonces, este es el ciclo completo de que sufre el nitrógeno en un estanque. Entonces vemos que cuando nosotros debemos tener plantas en un estanque, porque eso permite que los nitratos no se acumulen. Pero también tenemos esa facilidad de que hay bacterias que me desnitrifican o desoxigenan el nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, y liberan el N2 directamente a la atmósfera. Bien, entonces, un sistema acuapónico, ya vemos que, no lo tengo aquí. Bien, entonces, les muestro algunas de las imágenes de los resultados de la tesis de Brian y Fernanda. Vamos a ver si me dejan. Entonces, este es el sistema. Lo que quiero que ahora vean, bueno, los animales eran alimentados con una dieta a base de proteína. Tenía 32% de proteína, 5% de grasa, fibra, ceniza y 11% de humedad. Ya vimos el biofiltro. ¿Cuál es el propósito de la tesis? Bueno, ni siquiera les mostré el nombre. Ok, la tesis se llama... ¿se está viendo la tesis? Sí. Okay. Sí, se ve. Determinación de las biomasas de acoplamiento de lechuga y tilapia en un sistema acuapónico. ¿Por qué era importante? Porque nos cansamos de ver en la literatura quién decía cuánta biomasa se ponía de tilapia, cuánta biomasa de plantas. En ninguna parte lo conseguíamos, o lo conseguíamos sí, pero se lo sacaban de la manga. Sí, en unos sitios decían 1 a 1, 1 kilogramo de planta por 1 kilogramo de tilapia. En otros decían 2 a 1. Bueno, total que le propuse a Brian y a Fernanda que hiciéramos este ensayo. Entonces ellos tomaron, prepararon soluciones de Hoagland. Para esto estuvimos en contacto con fisiólogos vegetales que nos indicaban ¿qué es una solución? ¿Qué requiere una planta para crecer?
una planta requiere básicamente nitrógeno, fósforo y potasio, y microelementos como magnesio, selenio, hierro, que son los microelementos. Entonces, muchas veces con la comida de las tilapias, con las mismas tilapias, liberan microelementos, porque ellas mismas tienen metales que van a ser liberados con las heces fecales o con la orina. La comida también, cuando se agrega en el agua, libera nutrientes, partes se disuelven, y esos nutrientes pues tienen esos componentes que las plantas requieren. Entonces, lo que queríamos saber es cuánta nutrientes, cuánto nitrógeno en forma de nitrato consume una lechuga por unidad de tiempo, y cuánto nitrógeno en forma de amoníaco me produce una tilapia por unidad de tiempo. Entonces se colocaban las tilapias en agua limpia, agua de poma, durante un día, y el día siguiente se medía la cantidad de fósforo y de nitrógeno. Con el potasio no trabajamos, de nitrógeno que producía la tilapia. Y nos dio que, bueno, igualmente hicimos la solución con nitrato y amonio, y colocamos durante un día una planta de lechuga de una biomasa conocida, porque la pesamos, con sus raíces, y veíamos cómo absorbía la lechuga los nutrientes en 24 horas. Teníamos la concentración inicial, teníamos la concentración final, y por diferencia sabíamos cuánto consumía la lechuga por gramo y por unidad de tiempo. Entonces, de esa manera se hizo el acople, y encontramos que, considerando fósforo, nitrógeno, ya, creo que vamos a ver. Sí, fósforo y nitrógeno, nitratos, amonio y fosfato, en los 3 iones con los que trabajamos, no trabajamos con potasio. Se encontró que había una relación de 7 gramos de tilapia por cada gramo de, 7 gramos de lechuga por cada gramo de tilapia. Entonces, en la proporción no era 1 a 1 o 2 a 1, como nos habían dicho, o como aparecía en la literatura, sino que era de 7 a 1. Podía ser de 5 a 1 también, porque a fin de cuentas era una relación que teníamos que promediar la proporción que obteníamos con el fosfato, con el nitrato y con el amonio. Bien, entonces, una vez establecido la proporción de plantas a animales, se montó el sistema de esa manera, colocando tantos gramos de tilapia y tantos gramos de lechuga, y se empezó a correr. Entonces, aquí están viendo vamos a ver si tengo más imágenes. No, estas son las imágenes, ¿no? Entonces vemos que esto es variación en la concentración de ion amonio en los 3 compartimientos del sistema acuapónico. Entonces vemos en el azul el decantador, donde salía inmediatamente del tanque de las tilapias, teníamos una concentración de 0,5 miligramos por litro de amonio. Aún esa concentración no es tan grave, porque la tilapia puede resistir hasta 2,4 miligramos por litro, y aquí tenemos 0,5. Pero de todas maneras, no es conveniente tener amonio en el sistema. Fíjense que en el filtro, a la salida de las bacterias, en el biofiltro, la concentración bajaba de 0,5 a 0,25, y luego las plantas lo tumbaban a no detectable. Seguramente no era 0, pero con el sistema que estamos midiendo la concentración de amonio, no podíamos leer, no podíamos detectarlo. Pero bueno, eso les dice que es menor a 0,1, que era la cantidad mínima detectable por el sistema. A la derecha vemos concentración de ion nitrato,
los nitratos en el decantador al principio eran altos y luego aquí tenemos 30 días, ¿no? Que fue lo que duró el ensayo. Los nitratos caían, pero las bacterias tenían nitrato embebido en las paredes. Entonces, en el biofiltro, el nitrato se mantenía alto. Fíjense que al principio lo teníamos en 10, bajó a 2 y pico, y luego llegó, se mantuvo en 10 y ahí estuvo estable, ¿no? Mientras que el nitrato, durante los primeros 10 días, las plantas lo tumbaban a 0, pero luego lo mantuvieron en 5. Y ahí estuvo estable. O sea, no logramos que las plantas lo tumbaran a 0 posteriormente. Hay fenómenos que todavía no hemos podido explicar, ¿no? Finalmente, el ion fosfato en los 3 compartimientos, el decantador tiene unos niveles, se estabilizaron en 2 miligramos por litro. En las bacterias estaban en 1 miligramo por litro, y en las plantas estaban en 0,5 miligramos por litro, estable. No se logró tumbar a 0. No sé si es que si uno tuviera plantas muy jóvenes en los sistemas de acuapónico, las plantas que en acelerado crecimiento me están consumiendo más minerales que las plantas que ya han alcanzado cierta talla. Entonces, obviamente, uno espera que la planta alcance cierta talla para cosecharla, pero se ve que cuando las plantas son pequeñitas, tienen un comportamiento distinto, parecieron ser más eficientes que cuando las plantas ya tienen cierta talla y no consumen tantos minerales como cuando son más pequeñas. Bueno, entonces hemos hablado entonces de los sistemas RAS, que son sistemas con biofiltro. El sistema acuapónico es un sistema RAS. Ustedes van a poder ver en la literatura, si ponen acuaponia, van a ver unas instalaciones bien bonitas, pero básicamente lo que requieren es lo que les mostré en esta tesis: los tanques de cultivo, las unidades de producción de sostenimiento de las plantas y un sistema de bombeo que funcione con la menor cantidad de bombas posible. En algunos sistemas, las plantas están sobre el tanque de los peces. A mí no me gusta ese sistema porque podemos tener problemas con el oxígeno. Para mí el tanque de las plantas debe estar separado del tanque de los peces y el agua caer de las plantas al tanque de los peces por gravedad, de tal manera que la turbulencia me asegura una oxigenación adecuada del agua en el tanque de los peces. Y el biofiltro es fundamental. Ya lo vimos que el amonio es tumbado en gran medida por las bacterias, y lo que no tumban las bacterias lo absorben las plantas. De tal manera que los nitritos y los nitratos son menos tóxicos, y el fosfato pues no es sabido que sea tóxico. La salinidad, si estos minerales se acumulan, ahí sí, pero ya es un problema osmótico, ya no es un problema de una sal en particular, sino de ósmosis. Estos animales de agua dulce pueden sufrir condiciones de estrés cuando se las eleva la salinidad. En el caso del chame y en el caso de la tilapia, este problema no existe. La tilapia puede ser cultivada en ambientes de agua de mar. Lo vamos a ver cuando vayamos a Senaim este semestre. El chame puede vivir parte de su vida en el mar. Entonces, no son especies que sean susceptibles de sufrir estrés por razones de salinidad. Pero otras especies como la trucha son animales dulceacuícolas que sí se verían afectadas. El salmón no, porque el salmón, igual que el chame, igual que la tilapia, es un animal que soporta la salinidad, pero es un animal de agua dulce. El chame vive en estuarios
y parte de su vida pues están expuestos al agua con sal, ¿no? ¿Qué me quedaba? Ya va. Habíamos visto RAS, Raceway, Aquaponia y Biofloc. Ok. Entonces vamos a ver ahora qué es esto del Biofloc. A ver si me dan estos 14 minutos que me quedan. Antes de que se me vayan, voy a pasar de nuevo la lista porque vi aquí Gigi que está presente. Tengo Guillermo Alexander Vélez está, George Michael Vélez, Jonathan Ruiz, Giovanni Quijije, ya vi Giovanni. Sí, presente. Isabela y Cintia Pincay, Luis Fernando Mendoza, Wilton Macías, Yandri Stalin, Jonathan López, Hans Limongi, Mercedes Cedeño, Denise Barreto, Raciel Arellano, Exxon Anchundia y John Encíbar. Ok. Si nadie más dio presente que Quije, bueno, vamos a... A mí no, yo, profe, a mí Presente, no me presente, nombró. doctor, presente. Víctor Ah. Macías, presente. Macías... Tampoco me nombró. Ya va. Uno por uno. Macías, presente. ¿cuál de los primos Macías? Víctor Macías, doctor, Víctor Macías. Víctor Macías, tienes la asistencia. Dije Wilton Macías, que es el que me falta. Delgado Santana. Santana. Delgado. Delgado Santana. Alcibar. Delgado Santana, tengo Brian, que te tengo ya presente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que crea que no tengo presente? ¿Quién más? Bueno, más nadie. Ahorita a mí no me nombró, pero antes sí, no sé si. Zambrano Palma. Huerta Macías. Zambrano Palma. María José, yo te tengo, yo te puse la asistencia al comienzo de la clase. ¿Quién más? Montes de Oca, profesor. Perdón, dime. Montes de Oca, disculpe, profesor. Montes de Oca, Irina, te tengo ya te puse la asistencia. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Bien, guardamos entonces. Vámonos entonces al Biofloc. De Biofloc les voy a mandar algunos artículos porque hay mucho material preparado y esto es una técnica que está usándose intensamente hoy en día. Pero recuerden, son técnicas usadas en sistemas intensivos, en tanques. No se usa en sistemas semi-intensivos como es la acuicultura normal del Ecuador. Entonces dice, el continuo desarrollo de la acuicultura a nivel mundial, el aumento de la demanda alimenticia y la necesidad de reducir el impacto ambiental han hecho que hoy más que nunca se requiera de nuevas alternativas para alcanzar la sustentabilidad. Y la tecnología Biofloc es una de ellas. Los sistemas de producción tradicionales en la acuicultura enfrentan varios desafíos como la acumulación de materia orgánica, el deterioro de la calidad del agua y el crecimiento de muchos patógenos. Por ello, desde hace tiempo, la industria acuícola ha recurrido a la tecnología Biofloc como una alternativa para reducir los impactos negativos en el medio ambiente y tener la posibilidad de ahorrar recursos. El Biofloc consiste en desarrollar folículos, partículas microbianas a través de la relación de distintos elementos como el carbono, nitrógeno y oxígeno. La diversidad de microorganismos que conforman dichos folículos sirven de alimento principalmente para especies acuícolas como el camarón y la tilapia. Con ello se ha logrado reducir hasta el 40% el contenido de harina de pescado en dietas de camarón marino sin afectar el crecimiento o la calidad de agua del cultivo. De esto, la reducción de harina de pescado, les voy a pasar un artículo tan pronto termine la clase para que vean un ensayo que se hizo reciente cambiando la proporción de harina de pescado y los resultados son desastrosos. Cuando la harina de pescado baja mucho, el camarón empieza a dejar de crecer, se altera la morfología del intestino y surgen unos daños
Por eso es tan complicado dejar de usar harina de pescado para alimentación animal. Hay intentos de usar harina de insectos. La harina de vegetales es la que tradicionalmente se ha empleado en una proporción. Pero bueno, lo van a leer en el artículo que les voy a pasar. Entonces, además, con el sistema de BioShock se pueden tener un aumento significativo en el cultivo de especies. Por ejemplo, con el método tradicional, la producción puede ser hasta de 3 a 5 kilogramos por metro cúbico, y con el BioFloc es posible llegar a 40 kilogramos por metro cúbico. Entonces, otra de las grandes ventajas para los productores y para el medio ambiente es el ahorro de agua, ya que por lo general el cultivo acuícola demanda el uso de grandes cantidades de recursos. Así, en un sistema tradicional, la tasa de recambio de agua puede ir de 20% hasta 300% por día, como lo veíamos en los raceways. Mientras que con la tecnología BioFloc se puede eliminar por completo. Bueno, no por completo porque uno tiene que compensar el agua de evaporación. Pero el BioFloc no requiere filtro. Así como los RAS requieren un filtro, el BioFloc no. Las partículas bacterianas que están flotando en el agua son las encargadas de consumir el amonio, los nitratos y los nitritos. Y lo van a eliminar completamente, de tal manera que el sistema es estable durante muchos meses mientras los organismos crecen y alcanzan la talla comercial. Y como decía antes el artículo, puede aumentar en 10 veces la cantidad de biomasa que podemos tener en un sistema BioFloc. Debido a sus beneficios, esta tecnología actualmente se aplica en muchos países del mundo, y México es uno de ellos. La empresa Tarraya Incorporada fue la primera compañía en dominar el BioFloc a nivel comercial, y lo han combinado con tecnologías como analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial para obtener unos procesos sustentables, eficientes y sistemáticos. Permítanme abrir la puerta de mi casa un momentito. Que necesitaba una... Ok, entonces, bien, entonces quería parar en este momento hemos visto muchas cosas en la clase de hoy, pero quería, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Porque están mudos, somos ese montón de estudiantes y no hay comentarios de parte de ustedes. Un problema con los sistemas BioFloc, con los sistemas intensivos, como lo dijimos cuando estábamos viendo estos sistemas, es el entrenamiento. Y lamentablemente en la facultad no tenemos instalaciones de cultivo donde poder entrenarlos a ustedes. Por eso es indispensable hacer visitas. La primera visita va a ser al laboratorio de Jaramillo, del Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez, donde vamos a poder ver las instalaciones de cultivo que tienen y las posibilidades de trabajo para tesis, en caso de que ustedes estén interesados en hacer un trabajo de artículo académico para graduarse. También estamos por visitar, bueno, el SENAIM, vamos a ir un día, nos vamos a... el problema lo tenemos con las clases. Yo seré partidario de pedir permiso a los profesores el día que les toque clase e irnos un viernes en la mañana. Yo sé que todos no van a poder ir, es tontería, muchos trabajan y no van a poder faltar a su trabajo, aunque pudieran pedir permiso. Entonces la idea es encontrarnos en el terminal de pasajeros, tomar el Manglar Alto. Tengo que averiguar a qué hora sale los Manglar Alto, porque son 3 horas desde Manta
a San Pedro de Manglar Alto para visitar las instalaciones de Senaim. Allí pues, a ustedes o ya han ido. Si ya han ido, pues nos saltamos ese paso, ¿no? Dime, Ronald, ¿tú has ido al Senaim alguna vez? Rosado, abre el micrófono. No, biólogo. No, Nunca. no ha habido la oportunidad todavía de ir por allá. ¿Jan Macías? Tampoco biólogo. Tampoco. Bueno, yo sé Tampoco. que... Ok, o sea que más bien la pregunta sería, ¿quiénes han ido alguna vez a Senaim? Yo, biólogo, yo fui una vez con el biólogo Francisco, Ah, ok. con el doctor Francisco. ¿Alguien más? ¿Alguien más fue a Senaim? ¿Maribel? ¿Jorge? No, nunca biólogo ido. Ok. Bueno, entonces simplemente vamos a ver si el viernes de la semana que viene podemos ir a Senaim. Yo les aviso el día jueves. Tengo que hablar con la gente de Senaim para ver si nos puede recibir, porque somos bastantes. Pero no importa, porque allá son distintas unidades. Está la unidad de cultivo de peces, la unidad de cultivo de camarones, la unidad de cultivo de moluscos. Había la unidad de cultivo de equinodermos que no sé si sigue funcionando, porque el profesor que la mantenía era el profesor Jorge Sonnenholzner, que se fue a la UTM en Bahía. Entonces, por lo menos vamos a ver si podemos ir el viernes que viene, entonces, no mañana, la semana que viene, al Senaim. Nos encontraríamos en el terminal, tomamos el Manglar Alto y nos regresamos alrededor de las 2 de la tarde, estaremos llegando a las 5 de la tarde aquí a Manta. Allí pues vamos a ver las instalaciones de cultivo. Ellos tienen por una parte lagunas de cultivo de camarón, tienen palangres, cultivo de ostras en Allangue, que es la playa que queda al lado, y tienen pues las instalaciones de cultivo en tanques en el edificio, un edificio enorme. Vamos a ver las tilapias cultivadas en agua de mar, vamos a ver guayaipe, a ver qué más vi, es que no me acuerdo, yo vi guayaipe y tilapia. En cultivo de moluscos pues tienen ostras, tienen varias ostras, tienen vieiras, y últimamente tienen concha prieta. Están desarrollando el cultivo masivo de la concha prieta con fines de repoblación. Muchos de los cultivos que ellos hacen son con fines de repoblación para liberarlos en el ambiente y permitir que los cultivos que fueron sobrepescados se recuperen naturalmente. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? Falta un minuto. Profe, entonces primero iríamos al Senaim, ya no iríamos a Jaramillo. Tú tienes razón. Sí, primero iríamos a Senaim. Pero biólogo, primero coordine cuál de las dos le otorgan el permiso. Es que Senaim no tengo problema porque ellos están yendo al trabajo. En el instituto yo no sé si están yendo al trabajo. Tengo que cuadrar, ahorita que termino la clase, hablo con Guadalupe Bravo, que es la encargada de la unidad de acuicultura en el instituto de Jaramillo, y me dirá si están yendo al trabajo o no. Si no están yendo al trabajo, pues no vamos a poder ir. Profesor, Dime, buenas noches. En mi caso, usted sabe que yo me encuentro fuera de la ciudad. A mí sí me gustaría mucho ir al Senaim, pero yo iría prácticamente a uno de los dos lugares, no podría ir a los dos lugares, ya que mis condiciones económicas hoy en la actualidad no me lo permite. ¿En qué parte de Ecuador estás tú, Irina? Chamanga, estoy en Chamanga. Chamanga está en Muisne, cerca de Muisne. Sí, por acá. Porque uno de mis tesistas era de Chamanga, justamente. Y ya se graduó, ya es biólogo, trabaja, pero hace tiempo, ¿no? Claro, ya entiendo que tienes que viajar. Y allá en Claro, yo tendría que viajar de aquí a Manta y de Manta a donde vayamos, porque la verdad no tengo ni idea de dónde queda eso. Claro. San Pedro de Manglar Alto está a 1 hora antes de Salinas, de la península de Santa Elena. Está bajando de Valdivia, muy cerca de Valdivia, en la península de Santa Elena.
Claro, Casi vivimos por montañita. por Montañita. Sí, sí, ciertamente. Ah, Montañita sí conozco. Hay que pasar Montañita y después viene San Pedro. Ahí se pueden quedar ahí. Lo que pudiéramos ir todos es a visitar a Irina, allá para visitar las instalaciones de cultivo en Pedernales. Amanga. ¿Chamanga te gusta más? Bueno, ya son las 10 y Yo he 9. ido 2 veces, biólogo. Tengo que cortar. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, amigos. Chao. Hasta mañana, doctor. Hasta luego.